Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y noticias jugosas, justo como nos gusta aquí. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que les roba el sueño, un tema que ha estado incendiando las redes sociales, generando olas de debate y un sinfín de teorías conspirativas, la explosiva confesión entre Demet Özdemir y Can Yaman, y esa frase bomba que resuena en el aire como un trueno en medio de la noche: si dudas de mí, adiós. Abróchense los cinturones porque esto, señoras y señores, se va a poner más candente que un verano en Estambul. Antes de que crucemos el umbral de este drama turco de la vida real, quiero recordarles a todos los nuevos suscriptores: bienvenidos a la familia, que no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita salvadora. Esa campanita es su boleto dorado para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco y picante cada semana, y créanme, no querrán ser los únicos en la fiesta sin enterarse de los últimos chismes. Además, su apoyo es el combustible que alimenta este motor de entretenimiento. Un me gusta es como un abrazo virtual, una suscripción es un compromiso de amistad, y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Demet y Can es un acto de generosidad digno de una novela. Así que a darle con todo. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al corazón de este huracán mediático. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un espectáculo en sí misma, una montaña rusa de emociones, un campo minado de rumores, confirmaciones a medias que nos dejaban con más preguntas que respuestas, y silencios ensordecedores que gritaban verdades ocultas. Desde que su química explosiva hizo temblar la pantalla en Erkenzicus, pájaro soñador, el mundo entero, desde la abuela que ve telenovelas hasta el crítico de cine más exigente, se ha preguntado si lo que veíamos en pantalla era pura magia actoral o si había algo más, una chispa incandescente que trascendía los límites de la ficción, un fuego que ardía con una intensidad palpable. Y la verdad es que a pesar de los años que han transcurrido desde el emotivo final de Erkenzicus, la llama de esa duda persistente nunca se ha extinguido por completo. Hemos sido testigos de cómo ambos artistas han seguido caminos separados, labrando sus propios éxitos individuales, involucrándose en nuevas relaciones que alimentaban la esperanza de un nuevo capítulo, y embarcándose en proyectos que los consolidaban como estrellas. Pero inevitablemente, como si estuvieran atados por un hilo invisible, cada cierto tiempo, un rumor, una fotografía, un comentario en redes sociales, algo los vuelve a unir, aunque sea a través de un titular jugoso que nos hace suspirar y preguntarnos: ¿será qué? Y en los últimos días, esa llama que creíamos dormida se ha avivado con una fuerza inusitada, como si alguien le hubiera echado gasolina al fuego. Han surgido rumores alimentados por fuentes anónimas, declaraciones ambiguas que parecían cuidadosamente orquestadas para mantenernos en vilo, y filtraciones misteriosas que apuntan a una posible reconciliación, o al menos a un acercamiento significativo entre los dos. Los fans más optimistas ya estaban desempolvando sus camisetas de Erkenzicus y preparando las palomitas para celebrar el reencuentro. Pero en medio de toda esta especulación febril, como un rayo que parte la noche, ha surgido una frase que lo ha cambiado todo, una frase que ha sacudido los cimientos de este culebrón turco: si dudas de mí, adiós. Esta frase, presuntamente pronunciada por uno de los dos protagonistas, aunque la fuente original sigue siendo un enigma, envuelta en un halo de misterio que alimenta aún más las teorías, sugiere que la confianza, o la devastadora falta de ella, es un factor determinante en su relación, sea cual sea la verdadera naturaleza de la misma. Nos habla de un posible ultimátum, de una línea roja invisible pero infranqueable que no se puede cruzar sin consecuencias irreparables. Es una declaración de principios, una exigencia de honestidad absoluta, una súplica desesperada por creer en algo real. Pero aquí está la madre del cordero, la pregunta que nos quita el sueño: ¿quién dijo esta frase? ¿Fue Demet, harta de la inestabilidad y la desconfianza, quien le plantó cara a Can, exigiendo una prueba de compromiso? ¿O fue Can, cansado de ser juzgado y cuestionado, quien le lanzó este ultimátum a Demet, buscando una respuesta definitiva que pusiera fin a las dudas? Esa es la pregunta del millón, la clave para descifrar este rompecabezas emocional. Las teorías conspirativas en las redes sociales no se han hecho esperar, por supuesto. La imaginación de los fans ha volado más alto que un globo aerostático, creando escenarios dignos de una película de espías. Algunos creen fervientemente que es Demet quien, cansada de la fama de conquistador de Can, de los rumores constantes que la vinculan a él, y de la presión mediática que sufre su matrimonio, le habría puesto los puntos sobre las íes, exigiéndole una prueba irrefutable de lealtad y compromiso, una señal clara de que está dispuesto a apostarlo todo por ella.
Otros, en cambio, piensan que es Can quien, harto de la desconfianza que siempre ha rodeado su relación con Demet, de las dudas infundadas sobre sus intenciones, y de la sombra constante de Erkencicus que planea sobre sus vidas, le habría lanzado este ultimátum, esperando una respuesta definitiva que le permita avanzar, ya sea con ella o sin ella. Analicemos un poco el contexto como detectives persiguiendo una pista crucial. Demet, actualmente casada, ha tenido que lidiar con los persistentes rumores que la vinculan a Can incluso después de su matrimonio. Imaginen por un momento la presión constante a la que está sometida, el escrutinio implacable de los medios, la atención incesante de los fans que no parecen aceptar que su historia de amor en la pantalla haya terminado, y la sombra de una relación pasada que se niega a desaparecer. Es comprensible que Demet, en un momento de frustración, cansancio o desesperación, pudiera haber expresado la necesidad de una confianza total y absoluta, un escudo protector contra las dudas y los rumores que amenazan su felicidad. Por otro lado, Can también ha tenido sus propios desafíos. Su fama de galán irresistible, sus múltiples relaciones, algunas confirmadas, otras desmentidas, y su personalidad a veces impulsiva, que lo convierte en blanco fácil de críticas, han hecho que sea difícil para muchos creer en su sinceridad, en su capacidad de comprometerse, en su deseo de construir una relación duradera y significativa. Es posible que Can, en un intento de demostrar su madurez, su compromiso y su deseo de dejar atrás su imagen de chico malo, haya querido dejar claro que no está dispuesto a aceptar dudas infundadas sobre sus intenciones, que necesita creer que Demet confía en él plenamente para poder dar el siguiente paso. La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Demet o Can, solo podemos especular, tejer teorías y dejarnos llevar por nuestra intuición. Pero lo interesante de esta situación, más allá del drama y el chisme, es que nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental de la confianza en cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad, familiar o incluso profesional. La confianza es la base sobre la cual se construye cualquier vínculo sólido y duradero, el cimiento que sostiene la estructura de una relación. Sin confianza, todo se desmorona, se agrieta, se convierte en un castillo de arena a punto de ser barrido por la marea. Y en el caso de Demet y Can, la falta de confianza, o la percepción de la misma, parece ser el principal obstáculo que les impide avanzar, ya sea juntos como pareja, como amigos o incluso como compañeros de profesión. Si uno de los dos duda del otro, si existe una sombra de sospecha que contamina la atmósfera, la relación, sea cual sea, está condenada al fracaso, a la frustración, a la incertidumbre constante. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y los análisis exhaustivos de cada gesto y palabra, lo que realmente importa es el bienestar de Demet y Can como individuos, como seres humanos que merecen ser felices, plenos y realizados en sus vidas personales y profesionales. Ambos son artistas talentosos, exitosos y admirados, que han trabajado duro para llegar donde están y que merecen disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Si su relación, pasada o presente, les impide alcanzar esa felicidad, si les genera más estrés que alegría, lo mejor es que sigan sus propios caminos, buscando la paz, la tranquilidad y la estabilidad emocional que tanto necesitan. No debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro, que sufren, ríen, lloran y se equivocan como todos nosotros. A veces nos dejamos llevar por la fantasía de la pantalla, por la magia de la televisión, idealizando relaciones que en la vida real pueden ser mucho más complejas, problemáticas y difíciles de mantener. Es importante recordar que Demet y Can tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones sin la presión constante de los medios y los fans, y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta explosiva confesión? ¿Veremos una reconciliación definitiva entre Demet y Can, un final feliz digno de un cuento de hadas turco? ¿O esta frase lapidaria, si dudas de mí, adiós, marcará el final definitivo de su historia, el cierre de un capítulo que ha mantenido en vilo a millones de fans en todo el mundo? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos, Demet y Can. Lo que sí podemos hacer nosotros, como espectadores respetuosos y admiradores de su talento, es seguir apoyando su trabajo individual, celebrando sus éxitos, respetando sus decisiones y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya sea en nuevas series, películas o proyectos, recordando que lo que vemos es solo una representación, una ficción creada para entretenernos, y que la realidad puede ser mucho más compleja, matizada y llena de sorpresas. En resumen, la relación entre Demet y Can sigue siendo un misterio fascinante, un culebrón turco que se desarrolla en la vida real, un drama que nos mantiene enganchados y nos hace reflexionar sobre el amor, la confianza y los desafíos de mantener una relación bajo la lupa de los medios.
La explosiva confesión y la frase "si dudas de mí, adiós" nos hablan de la importancia de la confianza en cualquier vínculo, de la necesidad de honestidad y transparencia, y del desafío de construir una relación sólida en un mundo lleno de dudas e incertidumbres. Lo que el futuro les depare a Demet y Can, solo el tiempo lo dirá. Y ahora, para finalizar este vídeo que ha sido más largo que una telenovela, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por acompañarnos en esta reflexión profunda sobre la relación entre Demet y Can. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante e entretenido y, sobre todo, que les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este embrollo amoroso. ¿Creen que Demet y Can tienen futuro juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿Quién creen que dijo la famosa frase? ¿Y qué creen que significa realmente? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. No se corten, exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si lo disfrutaron tanto como yo disfruté haciéndolo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos fans de Demet y Can y con los que no lo son también, para que se unan a la fiebre, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional, por su cariño y por su entusiasmo. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la fuerza de Erkencicus los acompañe.